Hola, Hola, Hola. profe, ¿cómo ¿cómo va? están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Bien, bueno, perdón la demora, pero en realidad yo estuve conectado desde las 11:30. Eh, Así que bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que de todas maneras tampoco va a ser muy extensa porque es completar lo que nos quedó ver de la clase anterior respecto al contrato de arbitraje y su regulación, tanto en el Código Civil y Comercial como en los Códigos Procesales Civil y Comercial de Nación y de Provincia de Buenos Aires. ¿De la clase pasada alguna duda? De la mía. ¿No? Bien, entonces seguimos adelante. Nos quedan dos temas pendientes que me interesa tratar. Después el tema da para mucho más, por supuesto, que son el dictado de medidas cautelares por los árbitros y eh, una cuestión un poco más compleja que es el control judicial o la revisión judicial o la impugnación judicial de los laudos, ¿sí? En cuanto a las medidas cautelares, la norma es muy sencilla, ¿sí? En 1655 del Código Civil y Comercial, y en consonancia con lo que unánimemente sostiene doctrina y jurisprudencia, los árbitros pueden dictar medidas cautelares, ¿sí? Si los árbitros pueden resolver una controversia dictando una decisión obligatoria y vinculante para las partes sobre el fondo de la controversia, en la misma línea pueden dictar una decisión sobre una cuestión referente a una medida cautelar en el transcurso del proceso, ¿sí? Si pueden resolver el conflicto de forma definitiva, pueden disponer medidas precautorias a lo largo del proceso arbitral. Lo que también establece el código es que los árbitros, como decíamos en la clase pasada, tienen jurisdicción, pero no tienen imperium, no pueden ejecutar por sí mismos las medidas cautelares y requieren para ello el auxilio de la justicia estatal, ¿sí? Pero esto requiere una aclaración importante, porque no siempre en la práctica las medidas cautelares van a ser llevadas a cabo por el juez estatal. Las medidas cautelares dictadas por un árbitro no siempre requieren la intervención de la justicia estatal para poder llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, en esto hay que diferenciar distintos tipos de medidas cautelares, básicamente aquellas que implican coacción física y aquellas que no implican coacción física, y por otro lado aquellas que son dirigidas, las medidas cautelares son dirigidas a ser cumplidas por las partes del proceso, de aquellas que están dirigidas a terceros, a quienes no son partes del proceso arbitral. Con estas dos clasificaciones podemos explicar un poco mejor esto de que no siempre es necesaria la intervención de la justicia estatal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, en aquellos casos donde no hay coacción, ¿sí? Por ejemplo, y que la medida cautelar eh, se pone en marcha, se pone en práctica, es decir, la medida cautelar es decidida por el árbitro, y se pone en práctica a través de una simple notificación, ¿sí? No hay coacción, ¿sí? Si yo notifico a una de las partes de una medida no innovar, no estoy ejerciendo coacción sobre esa parte, ¿sí? No necesito el auxilio de la justicia estatal para poner en práctica una medida no innovar, siempre que la parte la cumpla, ¿sí? Si la parte la cumple, la medida se cumplió, y no hubo coacción y no hubo intervención de la justicia estatal. Lo mismo puede suceder con una medida cautelar que se anota en un registro, ¿sí? Por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble o el registro de la propiedad automotor. Si yo trabo un embargo o trabo cualquier medida cautelar sobre bienes registrables, en realidad ese embargo no es por ejemplo, un embargo de un automotor no implica el secuestro del automotor, que sí es una medida que implica coacción, sino que es simplemente la anotación en el registro de que hay un embargo sobre ese bien y que ese bien no se puede disponer sobre ese bien, no se puede vender, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en aquellas medidas en donde no se requiere coacción, en principio, el árbitro no requiere del auxilio de la justicia estatal para llevar a cabo las medidas cautelares, ¿sí? ¿Se entiende esto? El juez va a intervenir solo cuando en las medidas cautelares se requiera coacción.
Ahora bien, que son la minoría. Hoy en día, la minoría de las medidas cautelares que existen implican coacción física. ¿Sí? Ya decía, un secuestro de un bien, pero en la mayoría de los casos simplemente son anotaciones en registros que garantizan el crédito frente a un eventual resultado contrario del pleito. Ahora, esto hay que vincularlo con esta segunda clasificación de medidas cautelares dirigidas a las propias partes del proceso de medidas cautelares dirigidas a terceros. ¿Por qué? Porque la medida cautelar dictada a quien es parte del proceso, reitero el ejemplo de una medida no innovar, ¿sí? El árbitro le dice a una de las dos partes, a pedido de la otra, por supuesto, que no innove en la actividad que está llevando adelante, que deje las cosas tal como están, ¿sí? Y la realidad es que la parte a quien se dirige la medida cautelar, que es parte del proceso arbitral, está obligada a cumplirla, porque al haber aceptado la jurisdicción arbitral, al haber aceptado la competencia de los árbitros para entender sobre el fondo de la controversia, al haber aceptado que sea el árbitro quien resuelva su disputa con la otra parte, también acepta que sea el árbitro quien dicta medidas cautelares o precautorias a lo largo del proceso. ¿Sí? Él se sometió voluntariamente, como veíamos en la clase pasada, ya sea en la cláusula compromisoria, ya sea en un acuerdo arbitral independiente, en definitiva, a través de un contrato de arbitraje, aceptó someterse a la jurisdicción de los árbitros. Por lo tanto, si el árbitro dicta una medida cautelar, la parte la debe cumplir. ¿Sí? Distinto es el caso de la medida cautelar dirigida a quien no es parte del proceso arbitral. ¿Sí? Acá vuelvo al ejemplo de los registros de bienes registrables, los registros de propiedad inmueble o registro de propiedad automotor, que son los más de uso más frecuente. Porque el registro automotor o registro de la propiedad inmueble no aceptaron la jurisdicción del árbitro, no son parte del proceso arbitral. ¿Sí? Con lo cual, una medida ordenada por el árbitro que comunica al registro que trae un embargo, ¿sí? Sobre un determinado bien, es una medida que no implica coacción, por lo cual no tendría mucho sentido requerirle a un juez estatal que libre ese oficio. En definitiva, lo único que tendría que hacer el juez es liberar un oficio al registro de la propiedad inmueble, el mismo oficio que puede liberar el árbitro, con lo cual no tiene mucho sentido, desde el punto de vista del dispendio jurisdiccional, dar la intervención a la justicia estatal para liberar un oficio trabando un embargo en un registro. Ahora bien, el registro, al no ser parte de la jurisdicción arbitral, al no ser parte del proceso arbitral y al no haber consentido la jurisdicción arbitral, en principio no está obligado a acatar esa medida. En principio no está obligado a trabar el embargo dictado por el árbitro. ¿Sí? Lo que no significa que no lo pueda hacer. Porque no esté obligado a hacerlo no significa que tenga una prohibición para hacerlo. Es decir, terceras partes ajenas al proceso a las cuales el árbitro les ordena, el árbitro o el tribunal arbitral les ordena cumplir con determinada medida cautelar, pueden cumplirla voluntariamente, ¿sí? Porque es una orden legítima emitida por el árbitro, ¿sí? Y si el registro toma nota del embargo, voluntariamente, la medida cautelar es dictada por el árbitro y es ejecutada, es puesta en práctica y es perfeccionada sin la intervención de la justicia estatal. ¿Sí? Si el tercero se niega a obedecer la orden dictada por el árbitro, ahí sí va a ser necesaria la intervención de la justicia estatal, más allá de que no haya que ejercer coacción para llevar a cabo la medida, simplemente para que sea vinculante para el tercero, ¿sí? Que sea vinculante en este caso para el registro, o para un tercero que esté obligado a dictar a cumplir una medida cautelar. Pero la intervención acá del juez es solo a los efectos de que el tercero la cumple así o sí, y no solo si quiere cumplirla, sino que la tenga que cumplir obligatoriamente. Entonces, en la mayoría de los supuestos en la práctica, porque en definitiva los registros, hay que ver cada registro, digamos, la normativa específica de creación y funcionamiento de cada registro en particular, pero en principio no hay ningún obstáculo a que un registro pueda inscribir una medida cautelar dictada por un árbitro. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos,
esto de que las medidas cautelares son dictadas por los árbitros, pero sí o sí se necesita la intervención de los jueces, no es tan así. En realidad, en la mayoría de los casos, las medidas cautelares son dictadas por los árbitros y puestas en práctica por los propios árbitros y porque las partes las aceptan y las cumplen, ¿sí? En casos excepcionales, la regla pasa a ser una excepción. En casos excepcionales, las medidas cautelares dictadas por los árbitros requieren del auxilio de la justicia estatal, ¿sí? Ya sea cuando se tiene que ejercer coacción o cuando la medida cautelar está dirigida a un tercero que no es parte del proceso y este no quiere cumplir voluntariamente con la manda del árbitro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Con lo cual, de medidas cautelares, no mucho más, ¿sí? No es una cuestión muy controvertida la de las medidas cautelares. Sí es más controvertida el tema del control judicial en función de la aparente contradicción entre el código de fondo y los códigos procesales. Para entender un poco el final de todo este tema y la conclusión de todo este tema de control judicial de laudos arbitrales, vamos a empezar por el principio, que es la regulación de los recursos contra el laudo arbitral en el código, en los códigos procesales, ¿sí? En este caso en el Código Procesal Civil y Nación y de Provincia de Buenos Aires, que es anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial y que se mantiene sin modificaciones a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, ¿sí? Es una normativa que ya estaba vigente, pero que no sufrió modificaciones al dictarse el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en materia de recursos contra laudos arbitrales? Recordemos, los laudos arbitrales, una vez firme, adquieren el carácter de cosa juzgada. Para quedar firme, debe es decir, la parte no debe interponer los recursos dentro del plazo previsto para interponer los recursos, ¿sí? Ahora bien, ¿puede interponer recursos contra el laudo? Puede. Recursos para que el laudo sea revisado por jueces estatales, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos disponibles para las partes? El Código Civil y Comercial nos dice que se puede interponer contra el laudo los mismos recursos que pueden interponerse contra una sentencia definitiva en un proceso judicial, ¿sí? Entonces, siempre pregunto lo mismo en esta parte de la clase: ¿cuáles son los recursos que pueden interponerse contra una sentencia definitiva? ¿Alguno se acuerda? El recurso de apelación, el recurso no me está saliendo. No, la verdad que no me los acuerdo. Me acuerdo de ese nomás. Bien, el recurso de apelación, que es el más famoso, por decirlo de alguna manera, recurso de apelación, el recurso de aclaratoria y el recurso de nulidad, ¿sí? Que en materia judicial, de proceso judicial, el recurso de apelación comprende el recurso de nulidad, recuerden. Si el código nos dice que contra los laudos se pueden interponer los mismos recursos que contra la sentencia definitiva, lo cierto es que contra el laudo se pueden interponer el recurso de aclaratoria, el recurso de apelación y el recurso de nulidad. Esto en el arbitraje de derecho, aclaración, ¿sí? El arbitraje de equidad tiene un sistema recursivo, o mejor dicho, un sistema de control judicial del laudo, porque no es a través de recursos, ahora lo vamos a ver, un sistema diferente, ¿sí? En el arbitraje de derecho, el código prevé esto, que se pueden interponer los mismos recursos que contra la sentencia definitiva. Con dos aclaraciones. El recurso de aclaratoria, en el caso del proceso arbitral, el recurso de aclaratoria es aquel en el cual el mismo órgano que dictó la resolución la revisa por alguna cuestión de error material. ¿Recuerdan? Sí. Por ejemplo, un número mal puesto, una fecha mal puesta, y se requiere una aclaratoria porque se cometió un error material en el dictado de la resolución, y el propio órgano que la dictó, ¿sí? En el caso del proceso judicial, el propio juez que la dictó, la enmienda. En el caso del proceso arbitral, el propio árbitro o el tribunal arbitral enmienda su decisión, con lo cual no nos genera mayores controversias, porque lo que vamos a analizar acá es la interferencia del Poder Judicial o de los jueces estatales en el trabajo de los árbitros, por decirlo de alguna manera. El recurso de aclaratoria, que es un recurso donde
los jueces estatales no intervienen, porque el recurso de aclaratoria lo resuelve el propio tribunal arbitral, no genera ninguna dificultad en este sentido de lo que es el control judicial de laudos. La segunda salvedad es que el recurso de nulidad y el recurso de apelación, que en el proceso judicial el de nulidad está comprendido dentro del de apelación, en materia arbitral son recursos distintos, con marcadas diferencias, son recursos independientes. Entonces, ese es el primer principio. Se pueden interponer los mismos recursos que contra una sentencia definitiva. En el derecho comparado, la solución, y en la ley de arbitraje internacional, la solución es distinta, y es que el laudo no se puede apelar, ¿sí? Pero acá el principio es que sí se puede apelar. La excepción está dada por la norma del Código Procesal Civil y Comercial, que nos dice que los recursos de aclaratoria y de nulidad no se pueden renunciar, ¿sí? Con lo cual de apelación sí se puede renunciar. Y en la práctica, en la mayoría de los casos, el recurso de apelación se renuncia. Y las partes renuncian al recurso de apelación. Con lo cual termina siendo idéntica la solución del derecho comparado a lo que prevé el Código Procesal, en el sentido que en general en el arbitraje el recurso de apelación se renuncia. En algunas normas porque directamente se prohíbe apelar, y en nuestro ordenamiento porque si bien está permitido apelar, lo cierto es que es disponible para las partes ese recurso y se permite su renuncia, no así del recurso de nulidad. Este recurso de apelación es un recurso amplio. Esto ustedes ya lo saben, es un recurso donde se solicita al juez, en realidad a la Cámara, ¿sí?, que revise la decisión del árbitro o del tribunal, ¿sí?, porque el árbitro o el tribunal se equivocó, porque el árbitro o el tribunal aplicó mal el derecho o interpretó erróneamente la prueba, ¿sí? Esas son las causales por las que procede un recurso de apelación, es decir, se aplicó mal el derecho o se interpretó erróneamente la prueba, es decir, dicte una nueva decisión, ¿sí?, dicte una sentencia distinta a la del laudo, porque en el laudo quien lo dictó se equivocó, ¿sí? Es una segunda instancia, es una segunda oportunidad, por supuesto más acotada que el proceso principal, pero es una oportunidad para que el otro órgano jurisdiccional revise lo que hizo el árbitro, ¿sí? Y puede tener un criterio totalmente distinto y me puede dar la razón cuando en el proceso arbitral no me dieron la razón, le dieron la razón a la otra parte, ¿sí? Es una revisión amplia. Sí, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Entonces, el órgano que revisa, o sea, en el que se apela, es la Cámara de Apelaciones, no es un órgano, porque como decía juez, pensé que es un juez de primera instancia, pero es la Cámara entonces. Es la Cámara. El código te va a Ah, decir perfecto. que el recurso de apelación es interpuesto ante el propio tribunal arbitral y lo resuelve el órgano que debiera haber resuelto los recursos de apelación si se hubieran tramitado el proceso ante el juez competente, digamos, en virtud del Código Procesal, que hubiera sido el juez de primera instancia en lo civil y comercial, ¿sí? Entonces, el tribunal de alzada de ese juez que originalmente hubiera sido competente y fue desplazado por el órgano arbitral, va a ser quien interviene en el recurso de apelación. Esto siempre aclaro en el arbitraje de derecho, ¿sí? El recurso de apelación se interpone, el plazo es el mismo que el recurso en materia judicial, se interpone ante el tribunal y lo resuelve la Cámara de Apelaciones, en este caso, ¿sí? En nuestro código, ¿sí? Lo resuelve la Cámara de Apelaciones. Y la Cámara de Apelaciones puede dictar una nueva sentencia, o confirmar o dictar una nueva sentencia, o revocar la sentencia, porque considera que el árbitro se equivocó, valoró mal la prueba, interpretó mal los hechos, se equivocó al aplicar el derecho vigente, ¿sí? El recurso de nulidad, por su parte, es mucho más acotado, ¿sí? El recurso de nulidad no es amplio y no permite que otro órgano jurisdiccional, en este caso la Cámara, revise la decisión, revise si está bien o está mal, si comparte o no comparte la decisión del árbitro, sino que apunta a evitar que se hayan vulnerado determinadas normas legales que hacen a la validez
del proceso arbitral. El código establece 4 causales por las que procede el recurso de nulidad, que son violaciones en el procedimiento, violación afectación del derecho de defensa en juicio, en un sentido muy amplio, digamos, cualquier violación del procedimiento de garantía procesal que se hubiera dado a lo largo del proceso arbitral, que se alegue, es una causal para habilitar el recurso de nulidad. Laudo dictado fuera de plazo, laudo dictado sobre puntos no comprometidos. Recuerden lo que veíamos en la clase anterior. La cláusula arbitral o el acuerdo arbitral debe referirse necesariamente a una relación jurídica determinada, decíamos, ¿sí? Con lo cual, fíjense que si no está bien redactada la cláusula arbitral en cuanto a cuál es la materia sobre la que van a resolver los árbitros, cuál es el objeto de la cláusula arbitral, puede luego posteriormente el laudo ser anulado porque los árbitros resolvieron sobre cuestiones no comprometidas, dice el código, es decir, resolvieron por fuera de la relación jurídica determinada, ¿sí? Entonces, ahí cobra más sentido aquello que veíamos, que parece un requisito simple de validez del acuerdo arbitral, que se refiere a una relación jurídica determinada, pero que influye en el resultado, porque si los árbitros van más allá de la relación jurídica determinada, se puede generar la nulidad de ese laudo. Y la cuarta causal de nulidad es contradicciones en la parte dispositiva del laudo, ¿sí? ¿Está claro? Las 4 causales, las reitero, ¿sí? Más allá de que estén en el código. Son violaciones en el procedimiento, laudo dictado fuera de plazo, laudo dictado sobre cuestiones no comprometidas y contradicciones en la parte dispositiva del laudo. Esas 4 causales únicamente son las que habilitan la interposición de un recurso de nulidad, que el recurso de nulidad tiene ese objeto, ¿sí? Anular el laudo en el caso de que se verifique alguna de estos supuestos planteados en el recurso, ¿sí? Que verifique que se violó el procedimiento. Sí. ¿Cuál era el último supuesto? El último supuesto es que existan contradicciones dentro de la parte dispositiva del laudo, ¿sí? Lo cual es muy difícil, que dentro de la parte dispositiva haya una contradicción, pero podría suceder. No es una contradicción entre los fundamentos y la parte dispositiva, es una contradicción dentro de la parte dispositiva, ¿sí? Así, taxativamente lo dice el Código Procesal. Eso en el arbitraje de derecho. Entonces queda claro que en general las partes renuncian al recurso de apelación. Aclaro, la renuncia al recurso de apelación es una renuncia previa al dictado del laudo, ¿sí? En general, en la propia cláusula compromisoria, ¿sí? Cuando se pacta la jurisdicción arbitral, se renuncia a apelar el laudo, ¿sí? Se obligan a acatar el laudo y se obligan se obligan a no interponer, ¿sí? Es una obligación de no hacer, se obligan a no interponer un recurso de apelación contra el laudo, ¿sí? Pero es una renuncia previa al dictado del laudo. Obviamente que con posterioridad al dictado del laudo, con posterioridad al dictado de una sentencia judicial, uno puede no interponer un recurso de apelación. Si yo no interpongo un recurso de apelación dentro del plazo, renuncié, ¿sí? Pero no es a esta renuncia a la que se refiere el código, sino es a una renuncia previa al dictado del laudo, es decir, yo, cual sea el resultado, no lo voy a apelar, y luego no lo apelo, me favorezca o no me favorezca. En la práctica, decía, en general se renuncia, y las cláusulas modelos de los reglamentos arbitrales prevén la renuncia del recurso de apelación, precisamente por el sentido que tiene, o por el objetivo que persigue un proceso arbitral, ¿sí? Que sea más rápido, que sea dictado por personas, por árbitros con una competencia específica en la materia, ¿sí? Con lo cual, si yo, una vez dictado el laudo, vuelvo a que sea revisado por una Cámara de Apelaciones compuesta por jueces estatales, pierdo un poco los beneficios, hago que el procedimiento sea más largo, hago que el procedimiento sea dictado por jueces que tienen una competencia mucho más amplia que la que puede tener un tribunal arbitral específico, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, la especificidad de un tribunal arbitral que seguramente ustedes han escuchado nombrar mucho, que es el TAS, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del TAS alguna vez? ¿Se acuerdan de aquella final de Boca y River? ¿Sí? O de tantos otros conflictos que suceden en el ámbito del deporte. El TAS es un tribunal arbitral del deporte, ¿sí? Internacional, y que tiene competencia tanto originaria para resolver conflictos, como en materia, que es donde más se lo escucha nombrar, en materia de alzada de las decisiones adoptadas por las federaciones, ¿sí? En este caso de la CONMEBOL
o de la UEFA, ¿sí? Las decisiones que adoptan esos órganos, por ejemplo en materia de sanciones a equipos de fútbol, o a clubes de fútbol en realidad, son apeladas por ante un tribunal arbitral, que es el TAS, que es un tribunal cuyos árbitros tienen una formación muy específica en materia de derecho deportivo, y conocen reglamentos y conocen estatutos deportivos, ¿sí? Entonces imagínense que uno pactara la jurisdicción del TAS, por ejemplo, para resolver un conflicto entre dos clubes de fútbol, pero que ese laudo que emite el TAS después sea revisado por una Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales, ¿sí? Pierde todo sentido, ¿sí? Entonces, en la práctica se renuncia al recurso de apelación. Eso en cuanto al derecho, al arbitraje de derecho. El arbitraje de equidad tiene algunas diferencias. La primera es que no van recursos contra el laudo dictado en equidad, ¿sí? Es irrecurrible el laudo, pero sí existe algo que es una acción de nulidad. Acá sí va ante un juez de primera instancia, digamos, y no tramita, esta impugnación no tramita como recurso, sino que tramita como proceso ordinario, ¿sí? Que en realidad tampoco es un proceso ordinario, porque en definitiva lo que se hace es revisar el laudo, ¿sí? No es ni una cosa ni la otra, no es un recurso directo, no es un proceso ordinario, pero es una impugnación por nulidad de un laudo que tramita ante un juez de primera instancia, ¿sí? A través de una acción, no a través de un recurso. La nulidad, ¿sí? La apelación está prohibida, y la nulidad tramita a través de una acción de nulidad ante un juez de primera instancia, y las causales de nulidad son aún más limitadas que en el proceso de derecho, ¿sí? Porque acá las únicas dos causales habilitadas para interponer la acción de nulidad, ya les digo, vamos a chequearlo en el código. ¿Qué artículos del código son? Perdón. Ya les digo. Porque esto es 760, a ver, porque es distinta la numeración en el código de fondo, perdón, en el código de nación, que en el código de provincia. Yo acá lo que tengo es la numeración de nación abierta, que ya se las paso. Si no me equivoco, es 760. 758 es el primero, y 760 y 761 del Código de Nación, ¿sí? Después busquen en el Código Provincia, la numeración varía, ¿sí? Es un poco más alta, creo que son 800 y pico los artículos, pero el contenido es exactamente el mismo. Y las únicas dos causales de la acción de nulidad en el proceso de equidad son el laudo dictado fuera de plazo y el laudo dictado sobre puntos no comprometidos, ¿sí? Esto también tiene lógica, porque si es un arbitraje de equidad y no un arbitraje de derecho, el arbitraje de derecho, el arbitraje de equidad, decíamos, el árbitro no aplica el derecho vigente para resolver la controversia, pero tampoco aplica, o mejor dicho, tiene mayor flexibilidad también en cuanto al proceso, ¿sí? El procedimiento también es más flexible porque se rige por pauta de equidad, con lo cual una violación del procedimiento. Después entramos en la discusión que tendría que ser una vulneración del derecho de defensa en juicio muy grosera como para habilitar un recurso por inconstitucionalidad o por arbitrariedad, ¿sí? Pero en principio una violación de una norma procesal no sería suficiente para abrir una acción de nulidad contra un arbitraje de equidad. Lo mismo que la contradicción, porque el laudo, en definitiva, de equidad se funda en motivos de equidad, con lo cual si existe alguna contradicción en la parte dispositiva, mientras la solución responda a principios de equidad, no tiene tanto formalismo, ¿sí? Eso en cuanto al arbitraje de equidad, que en la práctica tampoco es el más utilizado, ¿sí? Es más utilizado el arbitraje de derecho, por lo menos en nuestro país. En cuanto, y ahora sí vamos a lo más quizás complejo, que es, teníamos este cuadro de situación con el Código Procesal de Nación y de provincia, ¿sí? Un sistema recursivo para el arbitraje de derecho, donde se puede renunciar a la apelación, no se puede renunciar a la nulidad, y un sistema de impugnación
para el arbitraje de equidad, que todos aplicaban sin mayor controversia, ¿sí? Sin mayor controversia en doctrina ni en jurisprudencia. El código nuevo, o no tan nuevo, el código 2015, que incorpora el contrato de arbitraje al Código Civil y Comercial, incorpora una disposición en el artículo 1656, que dice que las partes, dice así, las partes no pueden renunciar al control judicial del laudo contrario a derecho. ¿Sí? En esos términos. No habla ni de apelación, no habla de nulidad, no habla de recursos, simplemente establece esta disposición. Dice que pueden ser revisados por las causales de nulidad previstas en este código, dice el código, que en realidad no son las causales de nulidad previstas en este código, sino que son las causales de nulidad previstas en el Código Procesal, y oración seguida dice, las partes no pueden renunciar al control judicial de los laudos contrarios al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Esta disposición es la que nos genera cierta controversia, porque nosotros tenemos que en el ordenamiento procesal las partes pueden renunciar a cierto tipo de control judicial, que es, las partes pueden renunciar al recurso de apelación. E incluso en algunos ordenamientos jurídicos, no en el nuestro, el recurso de apelación está prohibido en el arbitraje. ¿Sí? Y el código lo que nos dice es que no pueden renunciar al no pueden renunciar al control judicial cuando el laudo sea contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cuándo un laudo es contrario al ordenamiento jurídico? Por ejemplo, a ver, ¿qué se les ocurre? Si ustedes fueran abogados de las partes, y de la parte que el laudo le es desfavorable, ¿sí? ¿Qué intentarían alegar ustedes? Que ese es un laudo contrario al ordenamiento jurídico, seguramente. ¿Sí? Intentarían alegar que es un laudo contrario al ordenamiento jurídico, e intentarían decir que un laudo en el cual el árbitro interpretó mal los hechos, o el árbitro interpretó mal la prueba, o valoró mal la prueba, o el árbitro aplicó mal la normativa vigente, se equivocó de artículo, o lo interpretó mal, es un laudo contrario al ordenamiento jurídico y es un laudo que debe ser revisado a través de recurso de apelación. ¿Sí? Y sostendrán que el código de fondo les dice que no se puede revisar, que no se puede renunciar a esa revisión, y por lo tanto lo que está diciendo el código es que no se puede renunciar al recurso de apelación. ¿Me van siguiendo? Y entonces ahí aparece una contradicción entre el código de fondo y el código procesal. Porque si el razonamiento es que el laudo contrario al ordenamiento jurídico es todo laudo en donde el árbitro se equivocó y aplicó mal el derecho, entonces lo que me está diciendo el código de fondo es que no se puede renunciar al recurso de apelación. Y el sistema entra en crisis, básicamente. ¿Sí? Esa es una interpretación factible, pero que ha sido desestimada por unanimidad en la totalidad de los fallos que se han dictado sobre la materia con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Todos los tribunales, en realidad, en general, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la capital, y también la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la capital, y también la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, han tenido oportunidad de pronunciarse sobre casos donde se discutía este tema, y todos han ratificado que el recurso de apelación es disponible, y a lo único que se puede renunciar es al recurso de nulidad. Y que cuando el Código de Nación dice recurso, no se puede renunciar a control judicial cuando el laudo sea contrario al ordenamiento jurídico, de lo que está hablando es de un laudo que viola o que incurre en alguna de las causales de nulidad. ¿Sí? Entonces acá no hay incompatibilidad, sino que es una interpretación armónica y que le da sentido tanto al código de fondo como a los códigos procesales. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Ninguna? No, no, está bien. Queda claro entonces cómo es el sistema recursivo en el código procesal, esta disposición del código de fondo y cómo se interpreta. ¿Sí? Se interpreta en el sentido de que se puede renunciar al recurso de apelación, pero no se puede renunciar al recurso de nulidad. ¿Sí? El recurso de nulidad es aquel por el cual se controla al laudo contrario al ordenamiento jurídico, en un sentido más estricto, contrario al ordenamiento jurídico, y no solo aquel en el que el árbitro se equivocó, sino aquel en el que el árbitro violó las normas jurídicas. Y yo con esto termino, chicos. Así que nos vemos la próxima, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta.
Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Ah, sí, Nos vemos. profe, perfecto. Chau. Chao, Gracias, profe. profe. Buenas, justito.